Hola, muy buenas a todos. Hoy voy a hablar sobre un tema interesante que solo me va a servir de previo para otro tema que creo que les va a interesar más, que es el tema de la carga inalámbrica o de la transferencia inalámbrica de potencia. Y el tema del que voy a hablar para poder explicar ese tema va a ser el de la resonancia, que es el que voy a tratar en este video. En este video les voy a mostrar cuál es la resonancia, ¿okay? La frecuencia de resonancia de un par condensador inductor, como pueden ver aquí. Aquí tengo un inductor hecho con un arrollamiento, que es un cobre esmaltado. Lo he enrollado yo mismo y le he soldado en paralelo lo que es un condensador SMD 22 nanofaradios. Básicamente, esto va a tener una frecuencia de resonancia concreta, que tendrá un valor concreto y que es válido para este par bobina y condensador. ¿Okay? Ya que si variamos el valor de alguno de ellos, pues variará esta frecuencia de resonancia. Es importante destacar que la frecuencia de resonancia, cuando está en paralelo, un circuito paralelo de condensador bobina, es el punto en el que la impedancia de este par bobina condensador es máxima. ¿Okay? Si estuviera en serie sería el caso contrario, pero en caso de que estuviera en paralelo, la impedancia va a ser la máxima. ¿Por qué es importante esto? Pues porque para transferir energía de manera inalámbrica necesitamos que ese sea el caso, es decir, que la impedancia de este par bobina condensador sea el máximo, para que la transferencia de energía sea lo mejor posible. ¿Okay? Por eso hoy les voy a enseñar tanto en papel un poco lo que es la teoría por encima, y luego les voy a mostrar en el osciloscopio cómo la calculamos o cómo verla, la impedancia, perdón, la frecuencia de resonancia de este par de manera, digamos, práctica. Y luego a partir de eso vamos a calcular el valor de la bobina. ¿Ok? Porque si tenemos la impedancia, si tenemos el valor del condensador y la frecuencia de resonancia de este par, podemos calcular la impedancia de la bobina. Yo no tengo un instrumento para medirla correctamente, por lo tanto no podemos hacerlo de esa manera, porque si lo tuviéramos podríamos calcular directamente la frecuencia de resonancia de una manera teórica que coincidirá más o menos con la práctica, dependiendo de lo bien que hayamos medido digamos, este condensador y esta bobina. ¿Okay? Así que nada, voy a pasar a explicárselos en papel y luego lo veremos de manera práctica en el osciloscopio. Bueno amigos, como les contaba, lo primero que vamos a hacer es ver un poco la teoría por encima. Básicamente el circuito que tenemos es esta L y esta C, que es este que tenemos aquí. La resistencia la pongo porque después la necesito para cuando lo hacemos en el caso práctico, donde tengo la entrada antes de la resistencia y la salida digamos, en el paralelo de la bobina y el condensador. Entonces, para calcular la frecuencia de resonancia, lo primero que tenemos que hacer es calcular la impedancia de este paralelo. Para ello simplemente aplicamos la fórmula del paralelo de, por ejemplo, de dos resistencias, que es lo mismo, pero en este caso lo hacemos con impedancia, y es 1 partido por la impedancia en paralelo es igual a 1 partido la impedancia en L, en la bobina, más 1 partido la impedancia en el condensador. ¿Esto qué es igual? Pues la impedancia en la bobina es J omega L, ¿ok? Por ahora no le hagan mucho caso a la J porque esto es una cuestión de notación. Y ahora lo que nos interesa es que omega es la frecuencia angular, ¿ok? Digamos la frecuencia, vamos a llamarlo frecuencia por ahora, pero es la frecuencia angular, un tanto especial, y el valor de la bobina. Esta es la impedancia de una bobina. Como está dividida 1 partido de eso, pues lo ponemos así. Y la impedancia del condensador es la inversa de este. Lo que pasa es que como está invertido, pues ya lo he puesto al revés. Entonces nos queda menos J omega, menos J partido omega C, ¿ok? C siendo el valor del condensador y omega la frecuencia angular. Luego, si esto, digamos, lo sumamos, lo que nos queda, sacando la J fuera, porque la J no la vamos a usar, ya les digo, 1 partido omega al cuadrado por LC partido por omega partido L. Si luego lo ponemos, lo invertimos porque tenemos que 1 partido ZP es igual a esto, nos queda que ZP o impedancia en paralelo es igual a L omega partido por 1 omega cuadrado LC. Ahora, ¿qué pasa con esta ecuación? Pues una cosa interesante. Si yo omega lo hago 0, es decir, cuando la frecuencia es 0, ¿ok? Porque esto es proporcional a la frecuencia, si es 0, pues, ¿qué pasa? Que L por 0 es 0 y ya si tenemos 0 arriba
y tenemos un 1 abajo, 0 partido por 1 es 0. Por lo tanto, la impedancia en paralelo es 0. Si omega es infinito, es decir, la frecuencia que le aplicamos es infinita, ¿qué va a pasar? Que esto es muy alto y esto es 1 menos algo muy alto. Por lo tanto, lo que nos queda es que algo muy alto dividido por 1 menos algo muy alto nos va a dar impedancia 0. Y ahora, si omega cuadrado LC, es decir, esta parte, es igual a 1, que nos queda que 1 menos 1 da 0. Cualquier cosa dividida entre 0 tiende a infinito. ¿Okay? Que no sepa estos conceptos son conceptos matemáticos, no hace falta que le hagan mucho caso, pero bueno, para el que quiera saberlo de dónde sale, pues aquí lo tenemos. Por lo tanto, la impedancia en paralelo cuando omega cuadrado de LC es igual a 1 nos da infinito. Entonces, con eso ya sabemos que con eso conseguimos que la impedancia sea la máxima. Por tanto, lo que tenemos que intentar es que omega cuadrado sea igual a 1 partido LC, porque es lo mismo que omega cuadrado LC sea igual a 1. Okay, aquí despejamos y nos queda que omega sub 0, que sería la frecuencia de resonancia, esto es lo que se llama frecuencia de resonancia, omega sub 0, bueno, frecuencia angular de resonancia es 1 partido raíz cuadrada de LC, porque este cuadrado pasa abajo, dividiendo, si le hace la raíz cuadrada a 1, nos queda 1 partido raíz cuadrada de LC, es la frecuencia angular de resonancia. Puesto que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia, digamos, normal, la frecuencia es igual a omega partido por 2pi. ¿Ok? Por lo tanto, la frecuencia de resonancia, ya no la frecuencia angular, sino la frecuencia de resonancia, si sustituimos aquí, nos queda que es 1 partido 2pi por raíz cuadrada de LC. ¿Ok? Y esta es la frecuencia de resonancia. Si nosotros tenemos un valor de inductor y de condensador, podemos calcular la frecuencia de resonancia de ese par. Si yo supiera cuál es el valor del inductor, podría obtenerla directamente. Ahora aquí, spoiler. La frecuencia de resonancia de este par es 125 kHz. ¿Okay? Si yo aumentara el condensador, pues la frecuencia bajaría, o si lo hiciera más pequeño, la frecuencia aumentaría. Puesto 125 kHz porque se acerca un poco a lo que hacen muchos cargadores de inalámbricos. ¿Okay? Más o menos por esa frecuencia. Por eso he puesto esa, pero no tiene por qué ser esa. Si C es 22 nanofaradios, que es mi caso, no sé si se ve, pero pone 223, 22 nanofaradios. Lo que vamos a hacer es calcular a partir de despejar aquí la L. ¿Okay? Si la despejamos aquí, ponemos que L baja aquí, entonces nos queda que 1 partido omega cuadrado por C es igual a eso. Como hemos dicho que omega es 2pi por F, nos queda que esto es 2pi por F al cuadrado, aquí me falta el cuadrado, que es 125, 2pi por 125 kHz, es decir, 125.000 al cuadrado, lo multiplico por 22 nanofaradios y hago la inversa y me da que es 1,62 microhenry. Entonces, si todo esto está bien y no me he equivocado con la calculadora, poniendo los datos, en principio este inductor es de 1,62 microhenry. Ahora lo que les voy a mostrar es cómo utilizando, digamos, un analizador de redes, que se llama así, pero de redes, digamos, en electrónica, lo que vamos a ver es el valor de cómo varía la impedancia de este conjunto con la frecuencia. Y es lo que vamos a ver ahora. Bueno amigos, ya he conectado el osciloscopio y generador de funciones, como les mostré en el circuito. Aquí tengo la entrada, conecto una sonda del osciloscopio aquí, la 1 en este caso, la 2 la conecto aquí a la salida, y el generador de funciones del osciloscopio lo conecto a la entrada y todas las masas aquí abajo. ¿Ok? Entonces, haciendo eso, luego nos vamos aquí en el osciloscopio donde pone Analyze, buscamos lo que es Features, y aquí nos aparece Mark Test, Digital Voltmeter y Frequency Response Analysis, es decir, análisis de respuesta en frecuencia, pero esto también se conoce como analizador de redes. ¿Okay? Si le damos a Setup, nos dice cómo tiene que conectarse el generador a la entrada y el DUT, que es DUT, que es el Device Under Test o el dispositivo bajo prueba, que en nuestro caso es simplemente el condensador y la bobina. ¿Okay?
y la resistencia, porque hay que separarla de la entrada, de la salida, y ya está. Ok, aquí le decimos la frecuencia mínima y máxima. Yo le he puesto 1 kHz y 1 MHz porque sé que están 125 kHz, ya lo medido, pero si no tendríamos que poner la máxima y probar a ver si está dentro de ese rango, y si queremos pues reducirlo para verlo mejor, pues lo reducimos. Ok, y la salida lo voy a dejar en 50 Hz y ya está. Y cuál es la entrada del canal 1 y la salida del canal 2. Ok, le damos a back y simplemente le damos a run analysis. Entonces él ahora lo que va a hacer es está generando señales con generador de funciones a estas frecuencias que se ven, no sé si se ve la raya azul. Lo que está haciendo es aumentando la frecuencia, y va midiendo la salida de la señal para ver qué tan grande es, que es la verde. Si se fijan, es la verde. Y si se fijan, se va haciendo más grande y luego cada vez se está haciendo más pequeña. ¿Ok? Más ruidosa. Bueno, si se fijan aquí, tenemos el rojo, no le hagan mucho caso porque ese es la fase. ¿Ok? Y ahora pues no me voy a poner a explicar eso, voy a explicar simplemente la ganancia. ¿Ok? Que es lo que nos determina pues la impedancia, porque como está en serie con una resistencia, pues aquí vemos pues la caída en tensión, cómo aumenta, cómo es el valor de ganancia a medida que vamos aumentando la frecuencia. Y si se fijan, estamos en 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, y aquí en 100 kHz tenemos un pico. Esa es la frecuencia de resonancia. ¿Okay? Si estuvieran en serie, vendríamos un pico invertido, al revés, que sería cuando la impedancia es la mínima. ¿Okay? Entonces, si yo muevo este cursor, aquí debajo nos dice la fase y nos dice la ganancia, 19.21, y el pico está en menos 5.8 decibelios, porque siempre hay pérdidas por los cables, por la resistencia que le he puesto y demás, pero digamos que es el punto más alto, es donde más ganancia, donde más ganancia tiene esa parte del circuito, o donde la impedancia es la más alta, la reactancia del condensador, y es a 125.9 kHz, es decir, casi 126 kHz. Entonces, ya de esta manera hemos calculado lo que es de manera práctica cuál es el valor real de la frecuencia de resonancia. Por lo tanto, ese será el valor ideal que deberíamos usar en la transferencia, para hacer transferencia de frecuencia. Luego hay ya muchas más cosas que tener en cuenta. Yo estoy simplificándolo muchísimo, pero bueno, idealmente sería esa. Deberíamos usar 125 kHz para obtener la máxima transferencia de potencia. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Si quieren ver el de transferencia inalámbrica de potencia, les invito a suscribirse, que lo subiré pronto. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima.